Karina Banfi, hola, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, y desde el oficialismo, ¿cuál es la respuesta a este 2,9, al 50 interanual, a un presidente que en la jornada de ayer dijo, la inflación, o hace algunas horas dijo, la inflación está bajando, y después nos encontramos con este número del INDEC? Bueno, la respuesta es trabajar y ocuparnos permanentemente. Ayer hizo un anuncio muy importante el presidente de la Nación, en donde me parece que hay que hacer hincapié en lo que representa y el alcance que va a tener esto sobre 250.000 trabajadores y principalmente cómo ayudar a algo que se viene demandando, que es el sistema impositivo argentino, especialmente en el sistema productivo, en donde es necesario generar otro tipo de procesos que ayuden principalmente a activar y a reactivar el sistema industrial. Lo que vivimos, y lo repetimos siempre, lo que vivimos el año pasado, en el 2018, y también hay que ser conscientes de que para nosotros como gobierno nos hemos vuelto a partir del diciembre del 2015 desactivadores de un montón de bombas que no podemos olvidar. Nosotros recibimos un sistema de cepo cambiario, un sistema de indicadores fraguados, holdouts, qué sé yo, no sé, te puedo decir miles, tarifas, sistema de tarifario. Pero el año pasado los mismos funcionarios del gobierno reconocían que se habían equivocado en parte de la estrategia también. Ahí voy. Digamos, y cuando uno tiene que desactivar... Digo por esto de la herencia recibida, que ya pasamos 3 años y medio. Desactivar todas estas bombas, cuando vos no las conocés de antemano, porque esto nos enteramos cuando llegamos al gobierno, no había información. Todo lo que nosotros y todo lo que los argentinos nos fuimos enterando fue del 2015 para adelante. Se cometen errores y por eso se trabaja, y muchas veces en silencio, y eso creo que es importante, en donde vamos aprendiendo que quizás hay que decir menos y hacer más, principalmente focalizados en bajar estos datos, en bajar estos números y en recuperar el salario real que necesita la gente con una expectativa muy grande que tenemos con respecto a lo que va a ser el trabajo, especialmente en las economías regionales y en el sistema de campo, que va a activar principalmente todo lo que es la fuerza de trabajo que se necesita para resolver. Yo quería decir Siempre se va a reír, porque a mí me gustaría saber me río porque es increíble. ¿Cómo vos lo resolvés? Contanos, ya que estamos en un año electoral, si no se hace esto que estamos haciendo nosotros, ¿vos qué proponés? Mirá, primero, no aumentar 2000% de la electricidad. Si vos aumentás 2000% del costo de electricidad, vas a tener una inflación de 2,9. Si vos aumentás el subte ahora a 21 pesos, va a valer dentro de un par de meses, vas a quitar el salario real de los trabajadores. Si vos devaluás 2 veces y eliminás las retenciones simultáneamente, es imposible que no se trasladen los precios de los alimentos y crezca la pobreza y la indigencia en el país. Esto se lo sabe cualquiera. Y ustedes no es que se equivocaron. Ustedes defienden los intereses económicos de estos grupos empresariales. Actuaron en consecuencia porque los pusieron ellos. No es un problema de decir, hoy me equivoqué, leí el libro equivocado. Defienden esos intereses capitalistas y están llevando a este país a una bancarrota y al borde del default. Explícame vos, ¿cómo va a ser que endeudan al país en casi 100.000 millones de dólares en 3 años y medio y le dejan al gobierno que viene una deuda de 150.000 millones para pagar en 4 años? Han cometido un crimen, han hundido al país. Entonces, ahora, no hablé de kirchnerismo. Nosotros somos opositores del kirchnerismo desde siempre. Nos hemos opuesto. Así que no me vengas a tirar eso. Pero ustedes han gobernado con los mismos empresarios que gobernó el kirchnerismo, con los mismos. O Pablo Roca no hacía negocio con uno con otro, lo mismo. Pero ni siquiera todavía sabemos. Ustedes todavía no dieron a conocer el acuerdo secreto con Chevron. A pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo Kicillof y usted lo tiene en secreto. Por favor. No, estás equivocado. Por favor. Estás equivocado porque lamentablemente no te enteraste que en el año 2016 la Oficina Anticorrupción abrió y puso a disposición después de la ley la puso Macri para que no lo investigue. Después de la ley de acceso a la información pública se vio y todos tienen acceso. Tachado. Es parte de la ley. Está tachado. No está tachado. Está tachado. Bueno, venimos otro día con el texto. Tachado. No está tachado y es parte de la ley que se votó en el Congreso la posibilidad Laura de Alonso es parte de la vergüenza de este gobierno. Han puesto una persona para encubrirla. A ver, no puedo contestar. Dejemos contestar así. Sí, exactamente. Sobre Chevron, digo, para que la gente no quede medio confundida de qué pasa con eso. Hubo un juicio y este gobierno, el presidente dispuso que se diera a conocer y publicidad del
pero no conocés la ley, Solano. Tachá. Estudiá la ley, Igual sos es un tema muy legislador. puntual. No digo Sos que no legislador. tenga razón La ninguno de los ley dos. dispone Digo, es un tema que puntual y estamos la hablando más de ley inflación que de otra dispone. cosa. Está bien, ¿no? está bien, está bien. La ley dispone. Sí, pero el acceso a la información es un No, pero derecho por humano supuesto. que este Sí. gobierno lo hizo ley y lo respeta. Y vos podés ir y preguntar. Y si no estás de acuerdo con esa tacha, tenés un órgano garante para poder apelar y preguntarle al Estado, a un órgano independiente, a ver si está bien tachado o te puede entregar esa información tachada Banfi. y Yo te ocultada quería por decir una cuestiones cosa. sensibles. Pero quiero preguntarte algo. A ver, En el dale. año 2014, vos que sos un trabajador de clase media, ¿cuánto pagabas de gas? ¿Cuánto era mi salario? ¿Cuánto pagabas Porque de no, gas? ¿cuánto era mi respondeme, salario? te Porque pregunto, ¿cuánto pagabas? ¿Vivís en la ciudad de Buenos Sí, Aires? vivo en la ciudad de Buenos Aires. Te hago ¿Cuánto fácil. pagabas en la ciudad Ahora, de ¿sabes Buenos qué Aires pasa? de gas? Fue parte de la inflación. ¿Cuánto Ahora sabemos, pagabas? ahora Decime. sabemos que el No, porque gobierno es de muy ustedes... fácil decir que se aumentó el 2000%. Ahora, Sí, te hago una pregunta. No, te ¿Vos quiero- pagabas lo mismo que pagaba el tucumano? ¿Pero te puedo decir una ¿O cosa? que pagaba No, no, el a ver, salteño? ¿puedo explicar una cosa? Mira. Porque, ¿Dónde está tu error porque conceptual que es enorme? reordinar el sistema Sí, sí. tarifario Sí, sí, dale. de servicios públicos era una deuda que tiene la Argentina principalmente porque eso genera un déficit. Lo que vos pagabas, que pagabas 43 pesos de gas en la ciudad de Buenos Aires en el año 2015, el resto lo pagaba el Estado. Lo pagábamos todos nosotros que pagábamos. Mirá, acaba de haber un hecho. Hacerte para las apostar que- las El tema milanesas. más que nada es, Quiero Banfi, explicar una cosa perdón, nada más, sí. un segundito nada más, ya voy a, con Gloria que también pidió la palabra. algo chiquitito. Sí, un segundito nada más. Acá el punto es, a ver, todos reconocemos que las tarifas estaban o atrasadas o demasiado subsidiadas y que algunos pagaban 30 pesos, cuando el resto, algunos otros pagaban 100 y pico, 200, lo que sea. ¿No? Esto lo sabemos todos. Ahora, no hay plata. La gente no tiene el dinero para poder subsidio? pagarlo. Y el Estado tampoco Ese es tiene plata. Bueno, pero ese es el El punto que punto tal vez es ese. Solano también El está Estado pero nos tampoco refiriendo. tiene entendemos plata. ahora, y no lo dice. Porque en algún lado se pero fue esa plata del en todo el Estado. país se está discutiendo un tema, y ella no lo dice. Nos enteramos ahora que pagamos más caro el gas porque le estábamos dando a Techim subsidios duplicando el precio internacional del gas. Explícame por qué un jubilado que cobra 9.000 pesos y no le alcanza para llegar no a mediados de mes, al día 5 y comprar los remedios, tiene que pagarle a Techim, por acuerdo del gobierno, $7 el millón de BTU cuando Estados Unidos paga 3. ¿Por qué? Siguió el subsidio, pero para las empresas. Siguió el subsidio para las empresas y se la llevan en pala. Y ella no lo dice, el jubilado subsidió una empresa. A ver, Así Gloria. ocurrió. Yo algo chiquitito, Sí. porque estoy tratando de buscar cosas positivas. Y creo que es muy positivo que el INDEC haya desmentido al presidente. O sea que tenemos un INDEC confiable y que te diga este cachetazo del 2,9% de enero. Sí. Que la verdad que preanuncia como más inflación. Igual esto tiene que ser costumbre en la Argentina, Claro, ¿no? De que bueno, pero no lo los era. números sean sinceros, está bien. Digamos, no hay que agradecerlo, es un derecho y además un No, derecho pero hay también que marcarlo, a porque informar. al final no marcamos nada bueno. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Pero digamos, el número también espanta. Siempre uno prefiere que le digan cuál es la dolencia para tratarla y no que le mienta el médico y le diga, mira, quédate tranquilo. Y en realidad tiene un tema grave. Bueno, a ver, voy a ampliar a la otra mesa. Voy a ir con Sergio Abrevaya, porque también pidió la palabra, por supuesto, también. Sergio, a ver, te salís de la vaina por responder y por contestar, ¿no? ¿También? Bueno, varias cosas. Por supuesto que estaba atrasada, agarro lo último, estaba atrasada las tarifas, esto es así. Creo, como dice Solano, que igual estaban subsidiadas. Lo curioso es que le van transfiriendo ese costo al usuario a lo largo de estos 3 años, ¿no? Es más del 2000% el aumento, y ese costo que le transfieren no significó que el Estado recupere superávit. Es decir, el macrismo aumentó el déficit que recibió de Cristina y no sabemos en qué. Sospechamos que tiene que ver con algo en el gasto de la obra pública, para empezar a decirlo. Porque algo pasó. Si vos tenías un déficit con Cristina importante, porque subsidiaba, dejaste de subsidiar, ¿qué hiciste con la plata? Segundo tema, si vos no producís, es una curiosidad insólita o increíble que tengas una inflación del 2,9 con recesión. Se supone que en la recesión, yo no estoy de acuerdo, los que lo plantearon, conseguían bajar la inflación, no la bajaron. Ahora, es una curiosidad que sabiendo esto, ellos dicen que aprenden, no aprendan absolutamente nada. ¿Por qué digo esto? Vos fijate lo que pasó el viernes pasado. El viernes pasado el Ministerio de Economía instruyó a la AFIP para que aumente a los morosos, a las empresas que están ahogadas. Que no paga la AFIP hoy y está ahogado es porque no puede pagar, porque, ¿sabés
Nadie quiere enfrentarse a la FIP. No, la Esa es FIP realidad. en 72 Sí, horas exacto. notifica, antes del mes te embargó todas las cuentas, no puedes laburar más. Entonces, nadie quiere tener problemas con la FIP. Tiene problemas con la FIP, le cobran más de intereses y punitorios. Hoy. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje del PRO 3 años después de rompernos la cabeza? Sí, muchos de los empresarios nos han dicho justamente esto, ¿no? Cuando uno quiere y se atrasa por algún motivo, después ya es casi una bola de nieve que no puede parar. Mirá, lo hicimos parar a Damián Dipache, aquí para que, a ver, nos cuente él en detalle este cuadro. Este cuadro es clave y concreto. La inflación desde diciembre de 2015. La gente está como sentada en el pupitre. Las clases todavía no empezaron, pero podemos dar una mini clase acá hablando de inflación mensual y la tasa anual. Hacemos revisionismo histórico, Javier. Bueno, ¿qué vemos en el cuadro? Fíjate que allá en enero de 2016, en el extremo, ahí, ¿qué había pasado ahí? Se había devaluado, el dólar estaba a 9.80, pasó a 15, después retrocedió a 13.50, fue un éxito la devaluación, pero fue muy brusca también y fue a precio. Fíjate cómo aceleró la inflación en aquel año, que termina estando en el orden del 40%. Sí. O sea, el 2016 termina una inflación del 40%. 2017 empieza a bajar la inflación. La verdad que el gobierno logra... Ya estamos acá, ¿no? Sí, ya estamos en ya esta estamos parte, ahí. ¿no? Logra bajar la inflación. Y en el 2018, en el primer trimestre, tenías buena actividad económica, el consumo no caía tanto. Vamos a aclarar que la inflación es esto, son las barras Son verdes. las barras, exacto. Las barras. El Y otro es la tasa la anual, tasa es otra interanual, cosa. Exactamente. Vamos a hablar para que aquellos que nos siguen vean que solamente y no se distraigan con el otro. Ahora, vos fíjate que cuando ya ves en enero del 2018, estás viendo una inflación que estaba corriendo en el orden del 1,8, 2%, y fíjate que ya para mayo de 2018 es ahí donde empezamos a ver una aceleración importante, que ahí se produce una devaluación muy importante en nuestro país. El dólar pasa de 20 pesos, pega salto, llegó a estar hasta 42 pesos en el mes de septiembre, empieza a subir lentamente y progresivamente y se va generando un traslado a precio, lleva al pico de 6,5% en septiembre, cede en octubre, pero la realidad, fíjate noviembre, diciembre, enero, estamos plantados en 2 dígitos para arriba de inflación. ¿Cuál es la proyección? Bueno, desgraciadamente es que vos tenés una indexación de costos en el mercado interno, no solamente producto de la devaluación, sino también de regulado, que va a hacer que hasta abril esto no ceda. Desgraciadamente tiene ese escenario el gobierno. Y algo importante que se hablaba respecto, por ejemplo, de cuestión de tarifa. Porque en definitiva el gobierno también tiene alguna participación en lo que termina sucediendo. Bueno, porque justamente acá, en mayo de 2018, en esa devaluación, los costos operativos de las empresas de servicios públicos son dolarizados. Entonces, nominalmente lo que pagamos en una factura nosotros en pesos, claramente hay que ajustarlo. Eso es algo autoinfligido del gobierno que no puede trasladarle al anterior, ¿no? Ahora, Damián, mira, yo te digo, ¿no? Uno lo ve así y ahora se da cuenta de todo lo que hemos pasado desde enero de 2016 hasta parece. Esta es una porción solamente de la que tenemos. Sí, del gobierno del presidente, Mauricio Macri. Asumió, recordemos, 10 de diciembre de 2015. Ahora, mira todo lo que hemos pasado. Sí, terrible. Si esto fuera un electrocardiograma, estaríamos en terapia intensiva hace rato, ¿no es cierto? Pero, mirá, este salto enorme, pero tal vez no sea tan impactante, a pesar de que lo estamos viendo acá, sino lo que vos contabas de enero de 2016, porque acá arranca todo, ¿no es cierto? Al igual que en el caso de 2018, donde acá empieza toda la debacle. Después, bueno, hace un salto ¿Cuál importante. es la diferencia en términos económicos? Vamos a ver, 2016 versus esa devaluación 2019. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ayer me ocupé de hacer el cruce de cómo estaban las ventas minoristas en 2016, cómo están las ventas minoristas en 2019. Ambas caían. Sí. El problema es que vos tenés una caída de la actividad económica con inflación, en aquel momento también, pero las ventas minoristas cayeron 2% de acuerdo a la CAM en enero de 2016. Ahora caen 10%. Claramente tenés mayor inflación con caída de la actividad económica y caída más fuerte del consumo. Por lo cual, esa estanflación lo que le está generando que la puja entre capital y trabajo no sea la misma del 2016, donde de alguna manera el sector empresario también ganaba. Ahora en realidad los dos pierden, los dos reparten pérdida. Ese es un cambio de escenario importante para evaluar la inflación y evaluar también una de las afrentas que tiene el gobierno
durante el 2019, ¿no? Bien, gracias, Damián. Quédate, por favor, sentate si querés ya. Le quiero preguntar justamente a Gonzalo Peña, que como analista, a ver, esto de Macri, digamos, más allá del anuncio, más allá de lo que dice, y vamos a hablar en instantes nada más del tema de su viaje, obviamente a la India y demás, pero digamos, el eje económico es el central para toda la campaña. ¿Esto no hace, de alguna manera, no detona la campaña del oficialismo? Sí, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, es cierto, digamos, inflación es la primera preocupación, sigue siéndolo, no agregamos nada original. Este mes terminamos un nuevo campo ahora el lunes y yo agregaría 2 datos. Cuando le preguntamos a la gente en una muestra de 1000 casos a nivel país, ¿cuál cree que va a ser el valor del dólar a fin de año y de la inflación a fin de año? Que obviamente es, digamos, un dato perceptual, sujeto a mayor o menor conocimiento de las variables, etcétera. Pero como para tenerlo como referencia, ¿no? El valor final, digamos, para diciembre de este año del dólar, hoy está en promedio 50,50 e inflación 45 monedas. ¿Qué significa eso? Que hoy la mayoría de los argentinos espera que este año económicamente va a ser o igual o un poquitito peor que el año pasado, o sea, ¿bien? Y que en términos de inflación no solamente que no cree en la primera, digamos, en la pauta presupuestaria del 23, después el ajuste al 28, sino que espera una inflación como la que fue el año pasado de 47, casi 48%. 47,6, sí. Sí. Ahora, ahí lo que yo quiero plantear es la siguiente cuestión. Ok, económicamente, para decirlo en criollo y directo, no podés obtener nada positivo, o sea, no podés decir nada positivo. Con lo cual, uno podría aplicar el camino lógico de decir, bueno, el oficialismo debería, digamos, perder por goleada, ¿bien? Sin embargo, cuando vemos intención de voto, vemos que en un escenario abierto, en un escenario que se va a definir en balotaje, que va a ser la segunda vez en la historia argentina, ¿no? en realizarse un balotaje, efectivamente la tercera vez en la historia desde el 83 para acá. Pero en realidad lo que estamos viendo son 2 cuestiones. Primero, después del 2011, en el 2011 hasta ahora, se dio la última gran mayoría, el famoso 54% de Cristina. Ya el 2015 lo que marcó es que hoy no tenés un candidato que logre una mayoría consolidada, sino que en realidad hay 2, 3 espacios, ¿bien?, que se van comiendo o, digamos, se van, digamos, como apropiando, ¿no?, o ganando pequeños puntos entre sí, y al final la elección se define por, como fue en el 2015, en un balotaje, 620.000 votos más o menos. Muy probablemente esta elección, hoy le preguntamos a la gente, arriba del 60% dice va a haber balotaje, y ese balotaje hoy se va a definir por una diferencia mínima. Entonces, ¿qué hay detrás de un gobierno al cual... ¿va a ser una diferencia mínima como ocurrió en el balotaje entre Macri y Scioli? Claro, es decir, por ahí. Al día de hoy, cuando nosotros analizamos escenarios de balotaje, digamos, los escenarios posibles, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Cristina? Cristina, Mauricio Macri. Sí. También, digamos, Macri con Massa, Labaña. Labaña, como lo hemos conversado, digamos, con un repunte desde enero, etcétera. Pero en todos esos escenarios no hay un candidato que gane por 10, 15, 20 puntos. ¿Bien? Sino que siempre es una diferencia que hoy todavía está dentro, digamos, del margen de error y además dentro de, digamos, con el porcentaje de indecisos y de voto en blanco. Entonces, ¿cuál es, digamos, la situación paradojal que quiero presentar? Es, económicamente, indudablemente que las preocupaciones, cuando a la gente le preguntamos qué es lo que te preocupa, lo económico y después la inseguridad es lo que domina. Bárbaro. Ahora, ¿el voto es económico? Claro que el voto es económico, pero también hay otro voto que es, de alguna manera, más ideológico, que explica el por qué se lo vota, digamos, o el oficialismo sigue teniendo una intención de voto, aún a costa de no, digamos, de no ofrecer respuesta frente al futuro económico, de decir, bueno, a partir del 2019 económicamente vamos a cambiar esto, vamos a ir por acá, en definitiva generar esperanza en torno a eso, ¿no? A propósito, me apoyo en esto último que decía, el voto económico. De Facio, ¿usted cree que va a ser así? Es decir, ¿el eje central va a ser económico más que en otro tema? Yo creo que va a ser un voto económico y de futuro, porque la gente creo que tiene muy claro lo que es el gobierno de Macri, no cree en las bombas ni en las herencias a esta altura. No son excusas que un gobernante puede dar al 4.º año. Lo puede dar el primer mes, el primer año. El 4.º año ya no le puede decir a la gente que no sabía lo que esperaba, no sabía lo que había adentro, porque sería una irresponsabilidad manifiesta presentarse a dirigir un país sin conocerlo.
sería una irresponsabilidad absoluta. Entonces, lo que la gente fundamentalmente va a querer en la campaña es que le digan cómo se sale de esto, porque ya sabemos dónde estamos. Y nosotros vamos a presentar propuestas de salidas, no de explicación del presente, porque muchos hoy son analistas de las noticias de los portales, ¿no? Recortan la noticia y la comentan en Twitter. La gente ya sabe. Lo que hay que empezar a marcar es la agenda de futuro. ¿Cómo salimos de esto? Y eso es lo que va a definir la campaña, y creo que va a ser una campaña donde nosotros vamos a sacar un buen porcentaje de diferencia. No sé si en primera vuelta, pero va a ser contundente en ese aspecto. ¿Con Cristina o sin Cristina? Nosotros el 7 de marzo tenemos, te repito lo que te dije la vez pasada. Si trasladaron el Congreso del 26, del partido, pasó al 7 de marzo. Donde exacto. va a definir las reglas de juego de nuestro espacio. Bueno, ahí convocar están a los un frente candidatos. electoral. ¿Quién está? Felipe Solá, Kicillof, pero en realidad Kicillof podría Hasta ir ahora, a Senado, diputado, renovar o solo provincia Rossi de Buenos y Aires. Felipe Solá han dicho que quieren ser candidatos a presidente. Después del 7 aparecerán otros. Banfi, yo reparo mucho en los gestos, ¿no? Los gestos muchas veces hablan por sí mismos. Por ejemplo, el de Banfi está, primero se rió y después se cruzó de brazos, como esperando su momento para contraatacar. No, por favor. En el buen sentido lo digo. No, me llama la atención el señor, siendo parte del gobierno anterior, que diga con tanta liviandad que no hay que rendir cuentas. Eso es lo que tuvimos 12 años. Hicieron lo que quisieron con la plata de los argentinos. Acá no es que nosotros lo usamos de excusa. Cantinela. No se explica. Cantinela. Ustedes, no, la cantinela es de expliquen ustedes. el 50% la de inflación. La cantinela es de ustedes. ¿Saben por qué? Eso ya porque lo escuchamos. 3 años y medio los escuchamos diciendo eso. Clarísimo. 3 años y medio diciendo esto. Digan cómo van a solucionar este año el 50% de inflación. Dejen la guitarra un poco. Vienen guitarreando hace 3 años y medio. Señor. Bueno, el gobierno dice alrededor de 30. Estaba tratando de estamos diciendo alrededor de 30. Yo lo te que me escuché pregunta el hace un año que decís exactamente lo mismo. Hace un año decías lo mismo. Me interrumpe. La inflación baja, el gobierno anterior. Escuchar. El problema es ese. A ver, ¿cómo van a solucionar el 50% de inflación? Haber escuchado o haber tenido, por ejemplo, en ese gran acto que hizo Cristina de Kirchner el día 9 de diciembre, rendición de cuentas. ¿Qué país dejaba después de 12 años de haberlo gobernado? Señor, yo soy diputada de la provincia de Buenos Aires. La rendición de cuenta es una vergüenza en las elecciones. El estado la gente en cuando que vota. La provincia de Buenos Aires. De Venezuela. ¿Sabe? Mire lo que dice Falcido. Era más cercana a ser mirá, Venezuela. Mira, esta es la provincia de Buenos Aires. La agarraron con el 5,9. A ver, lo mostramos. Esto lo hizo la CUNSA. El INDEC de Moreno. El ministro de Economía lo publicó ayer en la página oficial de la provincia de Buenos Aires. Duplicaron la deuda. Vidal duplicó la deuda. Esto es una vergüenza. Esto tienen que mostrar. Vidal duplicó la deuda de la provincia. Este es un informe de ustedes de ayer. Muy difícil hablar no tienen vergüenza lo que hicieron. A ver, vamos a dejar hablar. 15.000 millones de dólares tomaron. Esto es lo que la gente tiene que saber. Se entendió perfecto. Porque esto no lo muestra nadie, solo los portales de la provincia lo publican. Bueno, ahora lo estamos mostrando nosotros. Y aprovecho para ponerlo. Duplicó la deuda Vidal y a 2019 la está triplicando. Bien, dejamos contestar. A ver qué dice Banfi. Basta de verso. A mí me gustaría principalmente que deje hablar, porque si no se hace muy difícil. Hace 3 años y medio que están hablando. Bueno, ya está. Todos los canales tienen para hablar. Yo sé que tenés 2 minutos para robar. Le saco la amarilla, despacio. ¿De qué cuadro es hincha usted? ¿De qué cuadro? De Independiente. Bueno, tiene que jugar en la próxima semana. Nosotros tenemos para demostrar. Hablamos menos y hacemos más. Nosotros podemos mostrar las obras que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires y lo que significa hoy, por ejemplo, entre otras cosas, circular a todos los argentinos por la provincia de Buenos Aires. Cosa que usted tendría que rendir cuentas en la justicia. Porque sabe que... ¿Qué hicieron? ¿Dónde se llevaron la plata de todas las obras de rutas que inauguraron y reinauguraron históricamente durante todo el gobierno nacional? Desendeudamos la provincia. Desendeudamos la provincia. Ustedes no hicieron nada y tomaron 15.000 millones de dólares. A ver, un segundito. La justicia es una vergüenza. Ustedes convirtieron la justicia en una cloaca. No creen las instituciones, en ese una es parte de su cloaca. problema. Comodoro Pi y la Procuración de la provincia de Buenos Aires. Dos cloacas. Por otra parte, ya voy a abrir vaya. Hay un segundito nada más. Scioli tiene que rendir cuentas en la justicia también a propósito. Ya la rindió. Hoy tenía que
concurrir Berger y no fue. No rindió nada. Ya la rindió. No rindió Esto es nada. parte del relato periodístico y del oficialismo. Ahora es culpa del periodismo. No, Scioli no tiene que rendir nada, ¿sabes por qué? ¿Qué tenemos, Porque la que denuncia de ver nosotros con lo que han hecho los políticos en el país? no nos hagamos los nosotros tontos que somos contamos. todos grandes. Contamos. Acá hay un aparato mediático. Echarle la culpa Acá hay un a la aparato mediático que tergiversa permanentemente la realidad. La denuncia de Carrió, yo quiero decirle a todos, ninguna de las cosas que denunció prosperaron. Ninguna. Sí, claro. Ninguna. Sí, tiene toda la razón. Ninguna. Usted Es no toda lee una los diarios. mentira. No, porque vos lees los diarios, lees Clarín. Este es tu problema. Usted no me insulte. Vayan y Usted vean no las me- causas. no me Vean las mansplaine. causas. Escúcheme. Dejen de mentir. De Una Facio vez Carrió dejen de denunció mentir. el tema, entre otros, ¿no es cierto? El tema Báez, el tema de Todo. Vido, Todo, el tema todo. bueno, todo. Julio de Vido, Y hoy, López. hoy los dos están presos. ¿Quién más? Después Pero veremos. ¿Cómo se El- llamaba? El de transporte. los juicios siguen en No me acuerdo marcha el nombre y de demás, transporte ¿no? que ya Pero puedo pasó. decir- Y sin defender a Carrió, digo, ¿eh? A ver, Estoy contando a propósito de lo que usted Yo está estoy diciendo, hablando de ¿no? un tema puntual. Un tema puntual. Lo que denunció Carrió en la provincia de Buenos Aires no prosperó nada. Bueno, pues, Lo que prosperó fue un engaño que hizo la UIF de una operación del 2017. Ajá. No de lo que dijo Carrió. La Fiscalía de Estado dijo que no había ningún perjuicio fiscal. Pero no robes tiempo en Hicieron. televisión. Anda a la justicia a Pero decirlo. yo no tengo que ir a la justicia. Anda a la Ustedes tienen que ir a la justicia, justicia. defendé a tu amigo en la Ustedes Banfi, tienen que ir a la de justicia. Facio, déjeme un No segundito tienen que Abrevaya mentir más. quiere decir algo. A ver. Claro, este es el vodevil que alimenta las elecciones que Un segundito, vienen. Gloria. Un segundito, Gloria, por favor. Por favor. Por lo menos esto. Unos dejaron el país con el 26% de pobreza, el 25% de inflación, y no quiero seguir con todo... y con la corrupción todo el tiempo siendo juzgada, lo vemos todo. Algunas causas como la de la expresidenta de Otesur digamos, y sus bienes siguen y yo creo que son graves. Y los otros que además hacen de cuenta que no son parte de eso. Me pasó a mí, yo hice una denuncia en la Oficina Anticorrupción por lo que han hecho con los parques eólicos, que se lo quedó a la familia Macri, no avanza nada. Entonces, este vodevil le hace mal a la Argentina. Lo que hace bien a la Argentina es que se empiece a achatar la polarización y que otras opciones, como en el caso nuestro la progresista, otras que pueden ser la alternativa, lo que fuere, empiecen a tomar color. Y yo creo que va a pasar. Porque esto no aguanta más. Echarle la culpa al de atrás. El otro diciendo, pero ustedes hablan no hablan del presente y ustedes cargaron con lo anterior. Sí, Pero una cosa es nosotros robar. no le echamos perdón. la culpa a la Una Alianza cosa- cuando una dejó cosa- 50% Los de dos pobreza. son responsables de lo que pasó en En la el Argentina. 2002, cuando el peronismo se hizo cargo, El peronismo no hizo lloró. cargo con Menem de la Argentina, no la lloró. destruyó. Y el peronista bueno no, porque no estaba en eso. Pero puedo decir, a ver, si Es la el- audiencia escucha... Háganse que cargo del vamos, a ver, 2001. A ver, si la ¿qué audiencia dice? escucha... Con los ¿Qué dice peronistas la- buenos armamos otra cosa. Háganse cargo del 2001. A ver, la Vendieron izquierda, la ¿qué dice la Argentina. izquierda? Con Carlitos. Que el gobierno anterior La hubo hechos reventaron. cosas brutales. Y la audiencia escucha que este gobierno también los tiene, las dos cosas son ciertas. Las Increíble. dos cosas son ciertas. No se hicieron cargo Seamos claros. nunca de nada. No. Solo que, por supuesto que sí, bueno, ahora no me interrumpa vos a mí, son ciertas. Hemos llegado a un extremo con este gobierno, que sale una ley de blanqueo, y el gobierno, por decreto, habilita a los familiares de los funcionarios públicos a blanquear dinero cuando no estaba la ley. ¿Y quién blanquea? Su hermano. Es un escándalo. Es un escándalo. Y se puede seguir viendo todo. Tenemos a Rivas en la AFI, denunciado por corrupción. ¿Dónde vive Rivas? En el departamento de Macri. Es un escándalo y el gobierno anterior también. Entonces, la denuncia de corrupción yo creo todas. Son todas ciertas de uno u otro lado en general. Porque realmente tenemos un vaciamiento del país. Y esta pelea es la pelea de gobiernos que finalmente hicieron para los mismos intereses. Yo quiero ser claro en esto. Cuando uno ve estos cuadernos de la corrupción que tanto han girado por acá y por allá, los que gobernaron con esos cuadernos son los mismos que están ahora. Yo vi a Macri ir con Paolo Roca a Vaca Muerta y darle su respaldo. Cuando Paolo Roca estaba convocado para un procesamiento de la justicia por hechos del gobierno anterior. Entonces, no me vengan acá a hablar de honestidad de uno u otro lado, porque no se lo cree nadie, y tenemos que discutir cómo salimos de esta crisis. Porque cuando hay una crisis, alguien la paga. Siempre alguien la paga. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos con las tarifas? ¿Sigue siendo dolarizadas, como acá se dijo? Sería brutal. ¿Qué hacemos con las jubilaciones? ¿Vamos a permitir que se siga robando la plata del ANSES? ¿Qué va a pasar con la deuda? Estos bizcochitos de Kicillof son los más caros de la historia. Nunca van a haber bizcochitos de grasa tan caros como los que Kicillof le convidó ayer al Fondo Monetario Internacional. Ya sabemos que Néstor Kirchner le pagó 10.000 millones en su momento y están discutiendo cómo se refinancia una deuda que no se puede pagar en Argentina. Entonces, si no se discute eso, la crisis otra vez la paga el pueblo trabajador, los jubilados, y eso es lo que nosotros no queremos desde la izquierda. Gloria. Yo lo que digo es que cuando se habla de los servicios,
yo no veo que nadie controle a las empresas de servicios públicos. Entonces acá hay un desfasaje entre lo que se le exige al ciudadano en ponerse al día con las empresas de servicios que nadie las controla y nadie las penaliza. Son de Caputo, O el amigo de son Macri. que son perfectas las empresas de servicios. Pero Damián, las empresas de servicio tienen una regulación y además todo el tema de aumentos está ya prefijado, ¿no? No, pero tienen contratos, obligaciones. Sí, vos decís por la refacción, el arreglo. Claro, ese corte. un montón Bueno, de por ese cosas. lado. De hecho, Ni una están los noticia entes nacionales de tenemos. regulación de energía. Después hay que ver si intervienen o no intervienen. Cuando ahora se está llamando a una audiencia, un concurso público para fijar cuál va a ser la tarifa de energía eléctrica y se están tratando de poner de acuerdo los productores y la distribuidora. A mí me parece que tanto en el gobierno anterior como en este, la realidad es que antes lo pagábamos nosotros con subsidio, ahora lo pagamos nosotros con boleta, pero en definitiva siempre la empresa terminó cobrando lo que le correspondía, ¿no? Claro, Sí, pero sí, yo sí. hablaba de controlar a las empresas públicas, si cumplen los contratos, si están haciendo lo que deben hacer. Hubo 2 días de calor, se cortó la luz después de 2000% de aumento. Sí, Dos que, días bueno, de lo que va a calor hacer se el cortó. presidente de la Nación en las próximas horas, que es viajar, un viaje que va a hacer a la India, uno de los mercados más importantes en el mundo, la India y Vietnam, entre otros, Arabia Saudita también va a visitar, y la búsqueda es de inversiones. Esto es lo que dijo el presidente, además lo contó una vez más en la jornada de ayer en la Casa de Gobierno, diciendo obviamente que este es uno de los mercados más importantes en el mundo, una economía que tiene un Producto Bruto, no sé si lo sabés vos, Damián, del 6%, el Producto Bruto Interno, es decir, el crecimiento, perdón, no el Producto Bruto, el crecimiento de la India en un 6%. Sí, la realidad que mira, Anual, ¿no? ayer hablé con personas empresarios que se van de gira con Macri. Las expectativas son sobre todo en el sector del campo. Sí. O sea, se van sectores muy vinculados al campo. Hay expectativa de llegada de inversiones en ese sector puntual, básicamente en transporte, almacenamiento. Es el sector que Argentina puede llegar a dar muestras de buenos resultados. Va con 120, más o menos 120 empresarios. Va con funcionarios, sí. Obviamente va a estar Ibarra, va también, obviamente, Forí, va Fulvio Pompeo, y también va a viajar en la comitiva Martín Lustó, 2 legisladores más, 2 dirigentes más de la Unión Cívica Radical, y Emilio Monzó. Emilio Monzó, que empiece de alguna manera a definirse su final en Cambiemos. Ya lo había anticipado el año pasado, se quería retirar, lo convenció que siguiera un año más en el Congreso de la Nación. Pensemos, ¿no?, en esto, ¿qué es India? India es una 120 empresarios, como dije antes. Sí, 120 empresarios. ¿Qué es India? India es una economía de servicios. Justamente India es una economía muy importante y Argentina tiene un potencial muy grande para vender bienes, sobre todo vinculados a la alimentación. Hay muy buenas expectativas, reitero, en el sector del campo, en el sector del agro, en el sector de la alimentación y procesamiento industrial de alimentos. Abrevalle, ¿llegarán las inversiones que dijo el presidente? Pasa que si no tenés producción, estás siempre en lo mismo. Las inversiones terminan siendo en el sistema financiero. Es decir, que venga la plata, entra al sistema financiero y se vuelve a ir. Me parece que lo que tiene que definir el gobierno, más allá de lograr estos mercados, que está bien, ¿no? Es un esquema productivo en la Argentina. Tiene que salir de la presión impositiva en las empresas que producen y a esas le tiene que dar fuerza de exportación, mucho más que al agro, no porque desprecie el agro, sino porque ahí está el secreto de que la Argentina funcione. Ahí te sirven inversiones. El G20 lo que le ha otorgado al presidente Banfi es el contacto mucho más directo y siendo anfitrión en su momento, ¿no? Es decir, este viaje, entre otros, que va a tener el presidente, es decir, bueno, te voy a ir a visitar el año que viene. El año que viene, hablando de 2018, cuando fue el G20, ¿no? ¿Hay expectativa? ¿Hay esperanza de que pueda haber o hay algo concreto lo que ven ustedes? Hay las dos cosas. Hay expectativas, hay un trabajo previo que se viene desarrollando desde el inicio de la gestión. La venida del presidente de la India en el marco del G20 fue clave, principalmente porque apresuró esta visita, porque lo comprometió a que en el primer trimestre de este año fuera a la India porque querían hacer inversiones, estaban muy interesados empresarios en venir a comercializar con Argentina. Y también hay que pensar cómo se abren otras industrias que a veces pasan solapadas, como por ejemplo, a partir de hace una semana estamos exportando arroz a Japón. Y atender esa economía, toda la economía asiática, era claramente un espacio exploratorio para nosotros, porque en otros gobiernos no se llevó adelante estos procesos. Hubo, sí, algunos procesos informales, pero como política de Estado, alcanzar a la economía asiática, que representa un número innumerable de consumo,
es muy importante y es clave. Y sin duda esto va a ser muy bueno para todas las economías regionales. Llevarlo a Lustó, ¿cuál es el símbolo de este viaje para Lustó y para el presidente Macri juntos, teniendo en cuenta que en su momento quiso competir con Larreta? Se habló en los últimos tiempos, inclusive, que tal vez se animaba a competirle a Macri también en este año, después se descartó esa idea. ¿Cuál es la idea con Lustó? Yo pertenezco a la diplomacia parlamentaria del Congreso, soy de Relaciones Exteriores, trabajo mucho con parlamentos de otros países, es parte de lo habitual que el presidente solicite y en el trabajo en coordinación, en donde no solo participa el bloque oficialista, sino participan todos aquellos diputados que están interesados por algún tema. Nosotros siempre viajamos con algún referente o dirigente, sea de la oposición. En el caso de Lustó es una cosa bastante ambigua, a veces pretende ser parte de Cambiemos, a veces el radicalismo no se acerca demasiado, pero está ahí nomás. El distrito de la capital federal tiene una posición disonante en relación a al espacio interno dentro del radicalismo que representa Lustó, y creo que es parte también del trabajo que se viene desarrollando, no solo parlamentario, sino también de parte del gobierno, con algunas agendas que tienen interés de llevar adelante con el sector de Lustó. Y en el caso de Monzó, que es una especie de reconocimiento, un intento de tenerlo en el viaje y decirle, dale, no te vayas, dale, seguí con nosotros. Un viaje de 20 y pico de horas. No sé ¿O lo cuáles convence o se baja en el camino? No sé cuáles habrán sido las conversaciones informales, pero él tiene una relación muy estrecha con el presidente, más allá de algunas opiniones oficiales o públicas que tenemos todos al momento de sentarnos en una mesa de trabajo, ¿no? Por supuesto. Pero en ese sentido, el presidente Monzó ha sido parte de la delegación presidencial en muchas oportunidades. Javi. Recuerdo Hamburgo, por ejemplo, el año pasado, en el 2017, por ejemplo. Así que no es extraño que participe de estas delegaciones. Un saludo a nuestro colega Ezequiel Spillman, un amigo además también. Hola Ezequiel, buenas tardes. ¿Cómo te va, Javier? Déjame que me sume a lo que decía recién la diputada con respecto a Monzó. Vos sabés que en casi todos los viajes oficiales, sobre todo en los últimos 2 años y medio, Monzó se ha sumado, a pesar de que salió de la mesa chica de decisiones del gobierno nacional. Es una suerte de despedida para Monzó, porque efectivamente ya dijo que no iba a reelegir en la Cámara de Diputados, ni siquiera tenía ganas de ser candidato. Macri le prometió la embajada de España, hoy el embajador es Ramón Puerta. Sí. Por eso en Casa Rosada... Hace rato que es Ramón Puerta. Claro, bueno, exactamente. Tiene una experiencia bastante grande. Por eso se hablaba en estas semanas de que Ramón Puerta podía terminar en el gobierno nacional si Emilio Monzó terminaba la embajada. La relación de Macri con Monzó sigue siendo buena en lo personal, pero en lo político es una distancia gigantesca, sobre todo a partir de la pelea que tuvo Monzó con Marcos Peña. Una pelea que tiene que ver con la estrategia, tiene que ver con que Monzó, desde que se hizo cargo de la Cámara de Diputados, quedó perimido al Congreso, no se ocupó más de los armados electorales. Y yo te diría que la clave acá va a ser que Monzó va a tener seguramente un diálogo mucho más ameno con el presidente Macri allí en India, donde no viaja, por ejemplo, el jefe de gabinete Marcos Peña. Pero la suerte está echada, me da la sensación, para Monzó, ¿no? No va a ser jefe de campaña como fue en el año 2015 y tampoco va a estar al frente de la Cámara de Diputados. ¿Es un golpe grande para Macri o ya tienen reemplazante? No tienen reemplazante. Te diría que están haciendo un casting en esta semana de quién puede llegar a presidir la Cámara de Diputados. Yo te dejo 2 nombres que podrían llegar a reemplazar a Monzó. Va a ser un problema para el gobierno si es que Macri es reelecto, ¿no? Si no, estamos hablando de otra cosa. Además, perdóname, porque además tiene que saber... y apelando a lo que había dicho Monzó, tiene que saber de rosca. Absolutamente. Porque él dijo eso. Bueno, por eso, encanta la rosca. Hoy las únicas 2 personas que aparecen son 2 peronistas, que además todavía es muy incipiente la discusión, pero son Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno porteño, y Cristian Ritondo, que es el ministro de Seguridad bonaerense. No hay nadie más que ni siquiera asome como futuro presidente de la Cámara de Diputados, que en el caso de que Macri sea reelecto, y lo ponemos encomillado y con signos de pregunta, va a tener que también luchar con un Congreso adverso, porque por más que Macri gane, inclusive en primera vuelta, en ese optimismo, medio optimismo que a veces tienen en la jefatura de gabinete, va a seguir teniendo minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, van a estar más cerca del quórum, pero van a seguir necesitando de aliados, con lo cual vas a necesitar sí o sí un Monzó o una persona por lo menos que tenga buena llegada al peronismo, ¿no? Es decir, o es Santilli o es Cristian Ritondo, por ahora. Hoy sí. Y nosotros tuvimos una charla con gente cercana a Ritondo hace algunas semanas nada más, y nos confirmaron que Ritondo
a fin de año se va del Ministerio de Seguridad. Exactamente. ¿No es Y cierto? pensá además que Santilli tampoco quiere ser vicejefe de gobierno porteño de nuevo, porque eso le impediría en el 2023 ser candidato en la ciudad de nuevo, porque la Constitución no deja más de una reelección en la ciudad. Con lo cual, tanto Ritondo como Santilli ya están pensando en un nuevo destino. Hoy la Casa Rosada tiene esos dos nombres en la gatera, porque la decisión de Monzó es alejarse y la decisión de la Rosada Como es son economías acompañar ese complementarias con la Argentina, es muy importante el mercado de India y el resto de Asia. Deberíamos tener una diplomacia comercial más agresiva y mucho tiempo antes. Yo creo que el error de Macri fue cambiar de canciller en mitad del río. Y ese cambio de canciller... 12 años con las te podría embajadas. decir muchísimo, pero no es el punto a discutir hoy. Estamos hablando de futuro. El mundo nuestro no es el mundo este. El mundo este, evidentemente... Como la medusa, no puede mirar para atrás. No, porque ustedes se equivocaron de mundo. Pensaron que Trump era un librecambista y es un Ustedes se equivocaron proteccionista. de mundo. Va a venir otra cosa acá, porque no podemos seguir discutiendo sobre lo mismo, pero, ¿no? Bueno, yo estoy diciendo que este es otro mundo, con un Bolsonaro en Brasil, con proteccionismo en todo el mundo. Nosotros seguimos con la bandera del libre cambio y el libre comercio. Y vos querés volver tenés al proteccionismo. No, yo no quería volver, libre cambio con proteccionismo pero vos tenés comercial. pero lógicamente ¿Cómo vos tenés que proteger tu trabajo y tus insumos. Claro. No, abrir la economía como hicieron ¿Cómo es el ustedes. libre mercado? ¿Cómo hizo ¿Cómo Macri? exportás? Fundió la economía, fundió la industria por abrir Nos cerramos estúpidamente. como Venezuela. No, te cerrás como Estados Unidos. Comercializás con Te cerrás Venezuela, como Estados China y Unidos. Rusia, no, ¿no? ese es ¿Cómo otro verso de ustedes que no conocen ni Venezuela ni Argentina. Ajá. Dejen la guitarra de Venezuela, por favor. Sí. Ustedes que no tendría conocen que dar vergüenza ni Venezuela, hablar de Venezuela ni de con las Venezuela. violaciones de lesa humanidad. ¿Vos sabés cuál es mi veniendo de un postura? partido ¿Vos supuestamente sabés cuál es mi que postura? se enarbolan Lee la postura mía de Venezuela. ¿Cuál es tu postura? Contanos. Nosotros propiciamos la reunión de Uruguay de Montevideo. ¿Y la hay de un 2013 documento. qué dijeron? Y hay en el un 2011 documento. que hubo una mesa de Lo diálogo, ¿qué hicieron? mismo. ¿Y fracasó? Yo opino de Venezuela y está escrito lo que opino de Venezuela. No me corras con eso. Te equivocaste de persona. No te te equivocaste corro, de te persona. estoy preguntando. Siempre dije, lo dije en el programa Te estoy anterior, preguntando, ¿vos que creés- Venezuela tiene un respóndeme, problema. ¿Vos crees que Maduro viola los derechos humanos No, de eso los es una venezolanos? chicana. Eso es una chicana. Te estoy haciendo una pregunta. Lo viola Macri y lo viola Trump. No, Macri no viola los derechos humanos. En Venezuela hay un problema de Estás haciendo un reduccionismo y no rompimiento, estás respondiendo. Bueno, pero rompimiento de los acuerdos hablemos de mínimos la Argentina. democracia. Hablemos de Argentina, el tema de Venezuela ya lo sabemos. Lo dije, Además, Hablemos de las Contanos inversiones. de la Lo embajada dije, paralela en lo Venezuela. dije. Contanos de la embajada Son paralela chicanas. de ¿Te Venezuela. puedo? Espérame un Son segundito, chicanas de Bafi, ustedes. espérame un Dejen la segundito. guitarra. 3 años y medio hablaron de eso. Va. Córtenla. Vos hablaste 12 años. Despacio, despacio. Hablen de lo que tienen que Aguárdame un hablar. segundito. Dejen Aguárdame la un segundito. ¿Puedo decir guitarra. una cosita? Porque Dejen la siempre me guitarra. interrumpen. Un segundo nada más. Sí. Yo ahora la voy a dejar, Bafi, no se preocupe. Pero Dale. Peña me pedía la palabra porque estábamos hablando del tema inversiones, ¿no es cierto? El viaje de Macri y demás, en qué puede ayudarlo en esta última etapa de su mandato. En el primer mandato habrá que ver si renueva o no renueva. La intención es de renovar, obvio, ¿no? Lo quería, digamos, linkear con el desarrollo de la campaña. En este estudio que yo mencionaba anteriormente, 62%, digamos, desea una recuperación de la economía a partir del consumo interno y de las pymes. Indudablemente que linkea con las inversiones, pero digo, el tema de las inversiones, electoralmente hablando, no impacta, digamos. ¿Bien? En realidad, hoy el foco está puesto en de qué manera se pueden recuperar las pymes, que, digamos, número más, número menos, generan 8 de cada 10 puestos de trabajo, y en de qué manera se puede recuperar un poco el consumo interno. ¿Mm? Es decir, que es un dato, indudablemente, digamos, que impacta en la imagen del gobierno, ¿bien? El G20, inversiones, el volver al mundo, etcétera, etcétera, pero electoralmente el foco está puesto, al menos en 6 de cada 10, digamos, votantes, en otro punto, en cómo recuperamos a las pymes y cómo mejoramos el consumo interno. Frente a ahí hoy, el gobierno, digamos, tiene un déficit muy grande. Ajá. De todas maneras, Javier, sí. llega mejor para el momento eleccionario el gobierno del momento que está transitando ahora respecto de lo que es el consumo y poder adquisitivo. O sea, claramente porque solamente por arrastre estadístico. O sea, el último trimestre de 2018 fue muy malo, pero muy malo. Entonces, digamos, mejorando un poquito va a tener mejores números el último trimestre de este año que el que se fue. Y una cuestión importante respecto a la política exterior, que no podemos dejar mencionar, la realidad que en los últimos 8 años la economía argentina cae.
Gobierno de Cristina, gobierno de Macri cae 2,2% y la región crece. Y en política exterior, la realidad es que en el gobierno de Cristina no estábamos cerrados al mundo cuando el mundo estaba abierto. Y en el gobierno de Macri nos abrimos al mundo cuando el mundo está cerrado. Entonces, la realidad es que también desde el punto de vista de la política exterior siempre estuvimos cruzados. Ezequiel, a ver, ¿qué es lo que hoy para vos impacta de acuerdo a lo que dijo Peña? Pero sobre todo, ¿sabés qué? Además te quería preguntar, segunda pregunta es esta que voy a hacer, ¿qué dicen en los pasillos de la Casa de Gobierno? A propósito de los números, vos la recorrés bastante, adelantanos algo, yo sé que tenés que guardarte algo para mañana para perfil. Pero... Sí, algo tenemos que guardar para el diario perfil de mañana. Pero déjame apuntarte algo sobre respecto a los datos de inflación. Vos sabés que Nicolás Dujovne, que es el ministro de Hacienda, viene haciendo un gran esfuerzo, inclusive en acuerdo con la jefatura de gabinete, de no tirar números por la expectativa, por todos los errores que ha cometido fatales el gobierno con respecto a cuáles iban a ser las metas de inflación. Ayer, en la conferencia de prensa de Mauricio Macri, se retiran los funcionarios y deciden que hable el secretario de Hacienda, Miguel Brown, que es un hombre desconocido, y él se va de boca y habla del 28% como meta de inflación. La bronca que había en Casa Rosada con las palabras del funcionario que volvió a poner una meta. Ayer nosotros lo contamos acá y lo pusimos al aire y además yo decía que fue una improvisada conferencia de prensa porque... Claro, él respondió lo que le preguntaban. Claro. Bueno, el problema era que el acuerdo, y de hecho su jefe, Nicolás Dujovne, se enojó por esto, era que no tenían que hablar de más números de inflación. Yo retomo lo que dice Damián, que es cierto. En el gobierno creen que el segundo semestre, valga el segundo semestre de lo que pasó en el año 2016, va a ser mejor que lo que pasó, sobre todo, en el segundo semestre del 2018. Ahora siempre es el segundo semestre. Por la comparación, sobre todo, Javier, porque todos los indicadores, sobre todo después de la devaluación, son tan malos del 2018 que cualquier pequeño rebote siempre te va a dar positivo. Entonces el gobierno cree que va a poder un poco jugar con eso. De todas formas, en la cabeza de Macri y de la gente que está armando la campaña para la supuesta reelección del presidente, no está la economía como un eje. Y esto va a ser clave. No van a hablar de economía salvo en cuestiones de horizonte de expectativas. Por eso no querían poner números. Vos hablas con Dujovne y Dujovne habla de el camino de que va a bajar la inflación. Esto que había dicho Macri, que la inflación se empezó a desacelerar. Y con 2 o 3 datitos de algo de recuperación. Y sobre todo en términos de salario real, porque en el gobierno admiten que el salario real se pulverizó, bajó 15, 20 puntos, depende qué índice tomemos, pero ellos creen que tanto los ajustes automáticos de jubilaciones, AUH y planes que están atados al salario mínimo vital y móvil, como las paritarias de este año van a permitir recuperar un poco de lo perdido, por lo menos en la última etapa de la campaña electoral. ¿Están preocupados por el tema campaña, números, los números que le están dando, que la sinceridad en los números hace que a la vez le juegue en contra de alguna manera, ¿no? Estábamos acostumbrados a otro tipo de números, ¿no? Sí, yo no veo preocupación, sí veo, obviamente, el exitismo que había en otros años electorales para el macrismo hoy no es tal, salvo en algunos funcionarios puntuales. Sí te diría que el gobierno cree que la directriz económica no va a ser la clave de la elección. Es lo que ellos dicen, es lo que ellos creen. La cuestión de no volver al pasado, lo escuchábamos hace un ratito, es cierto. Con lo cual, ahí sí, el no volver al pasado, bueno, el peronismo tendría que ver si Cristina es claramente la persona que mejor mide, si ella está anclada a volver al pasado, quizás se le complica. De todas formas, Javier, está claro que va a ser difícil escapar del balotaje, ¿no? En eso creo que están todos de acuerdo. Está sucediendo también en la ciudad de Buenos Aires, un encuentro, una convocatoria en el nivel nacional o federal, en este caso a través de Alejandro Finocchiaro, con la gobernadora Vidal, el ministro de Educación de la Nación y por supuesto también el senador, estamos hablando de Esteban Bullrich, ex ministro de Educación también, digamos, en esto de Vidal y congregar en este caso a los docentes. Y mañana va a haber un acto en el cual va a estar, por lo que se sabe, Vidal y va a estar obviamente Finocchiaro y también Bullrich en Ensenada, creo que ya estaba diagramado ese encuentro. Ahora, acercamiento, campaña, ¿cuál es el eje? A ver, Vidal planteó, sobre todo en el primer semestre, en lugar de tirarse directamente de la línea electoral, plantear la educación como un eje. De hecho, van a salir, lo vamos a ver seguramente en todos los canales también, spots y lo que tiene que ver con una discusión sobre el tema educativo. Hay de hecho un paper dando vueltas en la gobernación con 10 ejes de debate. A partir de eso armaron mesas de discusión, de debate desde consejeros escolares hasta el tema educativo, como te diría, como eje, Javier, del primer semestre y basado básicamente que
ya sabían que la paritaria era muy difícil de cerrar este año, de hecho el año pasado no la cerraron, y es en ese contexto. Vos pensás que Alejandro Finocchiaro, que es ministro nacional, fue el ministro de María Eugenia Vidal En la antes provincia, de ser claro, exacto. el ministro nacional, Bueno, y él lo reemplaza a Esteban Bullrich. ahora es ¿no? Sanchezini cuando se fue él, que es más o menos del mismo riñón. Sanchezini trabajaba con Esteban Bullrich también, con Exacto. lo cual todo el palo educativo del PRO ha trabajado junto, pero tiene que ver con este eje de discutir la educación que planteó la gobernadora, te diría, a comienzos de año, y por eso vamos a verlo muy activo a todo lo que tiene que ver con el debate educativo. Por eso la paritaria docente este año va a ser, diría, casi más importante que otros años, y casi una discusión de fondo, ¿no? Que es, bueno, ¿la paritaria solo sirve para discutir salarios o sirve para discutir toda otra serie de cuestiones, independientemente de lo que uno pueda considerar de la gestión de Vidal? Viste que en las últimas horas se habló, no sé si como método, no digo como método de distracción, ¿no? En esto de televisar o no las reuniones paritarias de los docentes, ¿no? Acá tuvimos algunos representantes docentes. Yo les decía, digo, a ver, esto, la verdad a la gente no importa si va transmitido o no va transmitido, si va en directo, por Netflix, qué sé yo. Les interesará a muchos de los gremios para que se sepa cómo es la reunión. Pero yo creo que también hay algo político detrás. ¿Pero por qué no mandan las cámaras a los colegios? Porque sea útil que esa cámara se utilice en todos los colegios. Para de la ver cómo provincia de están los Buenos colegios, Aires, dice usted. Para ver el Estado. Yo soy legislador de la ciudad. Y vamos a los colegios de la ciudad de Buenos Aires. Porque lo que escuché de Vidal, quiero ser claro, me parece un acto de hipocresía muy manifiesto. Esta idea de que los padres participen de la paritaria Sí, en las discusiones. es una forma de querer colocar a los trabajadores contra la comunidad. Y eso no corresponde, es un acto fascistoide. Soy claro en lo que digo. ¿Por qué los padres no opinan sobre la comida que tienen los chicos en los comedores? ¿Por qué no se le pregunta a los padres, y vas a ver qué respuesta te van a dar, si les parece bien que se le haya quitado a los docentes en la provincia de Buenos Aires y en la capital 15 puntos de salario el año pasado? Entonces, la idea de colocar al docente contra la comunidad es una idea de enfrentar al pueblo entre sí. Y es una idea muy reaccionaria de un gobierno que todavía no explicó por qué modificó la estructura sobre la infraestructura escolar y hubo un accidente gravísimo en Moreno, en el cual murieron 2 docentes. Sí, exactamente. Esto todavía no se sabe. Entonces queremos eso de un gobierno, no que vengan a querer enfrentar a los padres con los docentes. Ezequiel, ¿no? Esto, digamos, la gobernadora lo tiene así en claro Sí, o el al tema de la revés. infraestructura escolar es lo que dice Gabriel, es absolutamente cierto. Es más, había dos, esto también lo debe saber Alberto, porque pasaba en la época de Scioli, había 2 unidades, 2 lugares donde se hacía infraestructura escolar. Una cosa Sí, claro. insólita. Esto pasó en el gobierno de Scioli y con Vidal también. 2 áreas operativas donde cruzaban obras, una cosa escandalosa. Realmente fue paupérrimo la idea de los 2 gobiernos el tema de infraestructura escolar. Yo creo que lo que quiere hacer Vidal es poner, por lo menos, en tela de juicio o en debate el tema educativo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo pensando porque efectivamente la expulsión de chicos, sobre todo en lo que tiene que ver con infraestructura escolar, en lo que tiene que ver también con la currícula, ha sido insólito en los últimos años, ¿no? Mira, a propósito, hay un tuit de Roberto Baradel que escribió en su cuenta. Ayer veíamos de Suteba, ¿no es cierto? Ahora él directamente escribe en su cuenta, dice: la justicia falló en favor de los docentes y le puso un freno a la persecución que el gobierno de Vidal viene realizando contra los directores que adhieren a las medidas de fuerza. El gobierno, y esto con signo de admiración lo pone, el gobierno debe ajustarse a derecho y respetar el legítimo derecho a huelga. Esto es un mensaje directamente a la gobernadora Vidal. Claro, porque en cada paro lo que hizo el gobierno de María Eugenia Vidal fue descontar el sueldo de aquellos que adhirieron, ¿no? Aquí agrega además, obviamente, el fallo del Tribunal de Trabajo número 3, que resolvió hacer lugar a la ampliación de la medida cautelar dictada en autos y, consecuentemente, ordenar a la Dirección de Cultura y Educación, es decir, el Ministerio, a que en forma inmediata deje sin efecto los sumarios administrativos disciplinarios iniciados, obviamente, lo que decía para Claro, decir. no, el problema ahí, perdón, Javier, déjame hacer una aclaración con respecto a esto. El problema es que cuando vos decretás la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo bonaerense, el problema fue que los gremios docentes no acataron la conciliación obligatoria, no que hagan huelga, porque si no estamos confundiéndonos tanto. El Ministerio de Trabajo bonaerense, ese fallo, si no me equivoco, tiene que ver con que Marcelo Villegas, que es el Ministro de Trabajo bonaerense, había decretado la conciliación obligatoria, los gremios siguieron adelante con la huelga y ahí se les aplicó multas, o sea, y ahí empezaron las medidas disciplinarias, porque si no estamos mezclando, ¿no?, el derecho a huelga, que obviamente es una locura que sancionen a un docente por hacer una huelga, distinto si a vos te dictan la conciliación obligatoria y vos hacés como los pilotos que querían seguir adelante con la medida de fuerza, ¿no? Pero en este caso, ahora aclaremos algo, el gobierno es juez y parte, porque el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires lo dirige un funcionario puesto por Vidal. Sí, entonces, claro, Vidal no le da el aumento y cuando hace una huelga a los docentes, a través del ministro que pone ella,
sanciona a los sindicatos. No, pero es como dice Ezequiel, si hay una conciliación obligatoria, no se puede avanzar con la medida de fuerza, porque tiene un efecto suspensivo. La parte patronal es el gobierno. Distinto es. No, por supuesto. Eso es cierto. Distinto es, se puede discutir cuando pasa, por ejemplo, en una empresa privada. Acá Vidal se vale de parte patronal y de poner al ministerio. Entonces, hay realmente una afectación del derecho a huelga. Y fueron sanciones económicas brutales. Yo creo que el fallo es muy correcto. El fallo Pero judicial además hay un es problema muy de correcto. fondo, Javier, que es el sueldo. Me parece que este es el tema de fondo, que es que la pretensión del gobierno es que el incremento salarial sea casi menor de lo, por supuesto menor que la inflación, pero casi menor que la recaudación que puede tener por la inflación misma. Mira, abrevaya un segundo porque sigo con usted, porque es justamente el tema que íbamos a desarrollar. Massa también publicó, todos los dirigentes políticos y sobre todo los que están en campaña también se manifiestan al respecto. Dice, los salarios docentes argentinos están entre los peores del mundo. Valorar el trabajo de quienes forman y educan con vocación a las futuras generaciones es parte de la construcción de la Argentina que queremos, ¿no? Y después involucra un tuit y publica debajo, en el tuit anterior, este gráfico, ¿no? Que es el salario anual en el mundo. Docentes de escuelas primarias, en dólares, a precios internacionales actuales después de 10 años de experiencia en la valoración 2017. Luxemburgo, 90.782 dólares estamos hablando, ¿no? Suiza, viste que siempre uno dice, ¿qué te crees? Que sos Suiza. Bueno, Suiza, 70.049. Vamos más abajo, vamos a avanzar un poquitito más. Queremos ver Estados Unidos, 53.826, ¿sí? Allí. Y después, Japón, 42.000 y pico, España, 40.000, Francia, 29.000 y mirá la Argentina, allá en el fondo. Yo Después de México, 20.000 México y 17.129. Falta la devaluación todavía, Javier, debe ser menos todavía. Sí, Yo creo sí, que se equivocaron. Porque bueno, pero esto es hasta 2017. Claro, por eso lo que falta dice la acá. devaluación. yo creo que se equivocaron porque falta la Esto lo devaluación. publicó Sergio Massa, recordalo. Sí, igual, yo creo que se equivocaron porque falta la devaluación. La fuente es el Centro de Estudios de la Educación Argentina, ¿no? Falta la devaluación y además la comparativa que hace con países desarrollados, la verdad que no tiene lógica, porque incluso creo que si con la devaluación lo comparás con países de América Latina, sigue estando bajo la Sí, pero pará, uno siempre busca compararse con lo Sí, mejor. está bien, Porque pero- si nos comparamos con lo que están más o menos mal, No, lo digo yo, comparás ¿no? con la región, hay que Qué sé yo. Pero O, en el realidad... salario, o contra el salario mínimo vital y móvil, Claro, ¿no? claro, Por ahí eso podría digo. ser salario mínimo en Alemania, cuánto gana un docente, Claro. ese comparativo tiene un poco más De todas formas, el dólar no es el mejor parámetro para comparar sueldos, porque en tu economía No, puedes por estar mal. Y desde Es que ese estamos lugar, mal. por Estamos eso, mal, ese es el desde problema. tu economía, sin duda está mal, y sin duda está mal el salario docente. Desde ahí es que yo digo, a la pregunta que hacía Karina hace un rato, que es ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que mejores los salarios para que consuman más, que mejores, que bajen los impuestos, ya lo habíamos dicho, de las pymes, que bajen los impuestos de los servicios. Por eso estamos todos de acuerdo. Y que bueno, pero no ¿Vos sucede, crees se que sientan a somos paritaria. malos si no le queremos aumentar a los Déjame terminar. docentes porque Déjame decimos, terminar. no, somos re malos? Por No, favor, no le quieren chicos. aumentar. No le quieren aumentar, Escuchen, porque han producido escuchen en la algún tarifa. otro lugar Escuchen. otro gasto que permitió seguir teniendo un déficit mayor que la propia Cristina. Nadie entiende cómo se sacaron los subsidios de encima de los servicios, sin embargo sale todo más. Pero esta es la clave de la Argentina, de la economía argentina. Pymes y trabajo, cobran bien, gastás, todo funciona. Cobras mal, no va a funcionar. Entonces no lo ofrezcas muy abajo de la inflación porque lo que estás haciendo es retrasando la economía argentina. Peña, quería decir algo, ya voy con Banfi, Ya voy con Banfi que quiere responderle a todos. Sí, coincido, O a creo que casi todos. retomando también los anuncios de ayer, ¿no? Presidenciales sobre, digamos, medidas a favor de las pymes. Nuevamente, en términos, digamos, del imaginario público, este gobierno ha hecho poco o nada por las pymes, todo lo contrario. Digamos, recordemos el reporte de hace unos días de casi 25 pymes que cierran por día. Y en ese sentido no hay una promesa o no hay un camino o un horizonte, ¿no? De decir, bueno, ok, sí, esta situación es un desastre, pero de acá a 6 meses, un año, dos décadas, digamos un siglo, bueno, vamos para allá. La verdad que no. En ese sentido sí coincido con Sergio, digo, y vuelvo a mencionar este 62%, como que el eje de la reactivación, por lo menos para la mayoría de los argentinos, está más puesto en que las pymes puedan seguir abiertas y el consumo interno. Y ahí es donde nuevamente, digamos, el incremento de tarifas te pega, pero en la línea de flotación de una manera increíble. Sí, sí. Banfi, quería contestar, tenía varias respuestas para dar. No. No, me parece que es importante dos cuestiones. Con respecto a las modalidades y políticas que lleva adelante la gobernadora en materia educativa, para todos nosotros es clave que el 6 de marzo comiencen las clases, que los chicos estén en las escuelas. Esto es una prioridad y es una responsabilidad de toda la dirigencia política
que incluye a los sindicatos. Por cómo vienen las cosas, ¿ustedes Sí. interpretan que no van a comenzar las clases? No, yo no tengo ni idea, la verdad, qué es lo que se va a hacer. Lo que sí sé y entiendo y me parece que es importante es que ayer hubo una reunión en donde Sánchez Cini puso en estudio la propuesta que le llegó los distintos gremios con los cuales se reunió. Está claro cuál es la demanda que tienen los gremios y también hay que entender algo que es importante, porque a veces hablamos del Estado y parece que es una canilla que corre la plata y que no nos importe. Después nos quejamos que hay inflación. ¿Por qué? Porque tenemos que agarrar la maquinita para poder salir a cubrir todas las demandas que existen. Nosotros, insisto en este punto, tenemos una realidad en la Argentina de hace muchísimos años en donde el déficit fiscal que tenemos, la situación tarifaria sobre los servicios energéticos, las instituciones que tienen que controlar desde las privatizaciones a todas las empresas de servicio público, hubo una anarquía durante muchísimos años que hoy estamos reconduciendo y llevándolo a ese lugar, con medidas a veces acotadas, con medidas que no son suficientes y que somos muy conscientes. ¿Pero por qué? Porque la plata no alcanza. Porque como dijo la CUNSA en la provincia de Buenos Aires, el año pasado a los maestros se le ofreció lo que se le podía dar. Y si podíamos darle más, le íbamos a dar más. Y esto es parte de la motivación con la cual nos sentamos en todas las mesas de negociación. Y cuando lo podemos hacer, como ayer, en esta disposición que realizó el presidente con respecto a las pymes de colaborar con la baja impositiva de aquellos que ganan menos de 17.500 pesos, es lo que podemos hacer sin generar más déficit y más inflación. A ver,